Vamos a repasar algunos ejercicios de función cuadrática. Dice en el ítem 3, para estos ejercicios resueltos, según la función x cuadrado menos x menos 6, determinar concavidad de la parábola, intersección con el eje y, intersección con el eje x, coordenadas del vértice, eje de simetría, un mínimo o el máximo, y la gráfica de la función. Entonces ya acá tenemos los desarrollos, los vamos a ir explicando paso a paso. Primero que nada, cuando dice según la función x cuadrado menos x menos 6, se escribe primero el fx igual a x cuadrado menos x menos 6. Este fx igual a y, al eje y o al eje de las ordenadas, donde la función fx, x cuadrado menos x menos 6, tiene los coeficientes a igual 1, b igual a menos 1 y c igual a menos 6. La concavidad de la parábola dice lo siguiente, que el a, que es el coeficiente numérico que acompaña al x cuadrado, va a decir si es cóncava positiva o cóncava negativa. En este caso, como a es igual a 1 y a es igual a 1, a mayor a 0, esto implica que la concavidad es positiva, es decir, la parábola tiene ramas que se abren hacia arriba. No sabemos por dónde pasa la parábola en el plano cartesiano, pero sí sabemos que en este caso, cuando hagamos la gráfica o el dibujo, la parábola se abre hacia arriba, concavidad positiva. La intersección con el eje y también dice que la intersección con el eje y es el valor del coeficiente c, y el coeficiente c en este caso vale menos 6. Es decir, en c igual a menos c, que por ahí, ¿no es cierto?, que por ese punto menos 6, que es igual a un punto en el eje y, en este caso en el menos 6 que estaría bajo el 0, el menos 6, por ahí pasaría una rama de la parábola. Una rama pasa por el punto menos 6 en la coordenada 0, menos 6. 0 en x y menos 6 en y. Esa es la coordenada. La intersección con el eje x, para calcular la intersección con el eje x es necesario, primero que nada, determinar o calcular el discriminante para ver cuántas soluciones tiene la parábola o cuántas raíces tiene. Si tiene dos raíces, si tiene una raíz o si no tiene raíces que corten al eje y. Porque cuando estudiamos el discriminante estamos observando, mirando especialmente por dónde pasa la parábola o corta la parábola en el eje x. Entonces b cuadrado menos 4ac, ese es discriminante, y dice que en este caso es menos 1 al cuadrado, porque el valor de b vale menos 1, menos 4 por 1 y por menos 6, porque c vale menos 6. A sacar la cuenta, menos 1 al cuadrado es 1, 4 por 6 son 24, menos multiplicado con menos da más, 4 por 1 4 y 4 por 6 24. 1 más 24 es 25. Entonces el discriminante es igual a 25 mayor que 0. Dice la teoría entonces que tiene dos soluciones reales y distintas, porque el discriminante es mayor a 0. Para calcular las raíces o las soluciones, vamos a factorizar esta ecuación que tenemos acá, esta primera ecuación, ¿no es cierto?, que tenemos, esta función, mejor vamos a usar la palabra función primero y transitar desde la palabra función a la palabra ecuación. Por lo tanto, vamos a mirar acá un poco, vamos a sacar una foto acá para ir mirando esta función y haciendo el respectivo análisis de ella, ¿no es cierto? Porque es interesante ver cómo ella nos va a permitir graficar. Entonces acá está la función y estamos estudiando la intersección con el eje x. ¿Ya? Entonces, esta función que es fx igual x cuadrado menos x menos 6 se hace igual a 0. Es decir, el y igual a 0. Cuando el y es igual a 0, yo puedo calcular las raíces de la función cuadrática en relación al eje x. Entonces, para calcular x1 y x2, hacemos esta función igual a 0. X cuadrado menos x menos 6 igual a 0. Aquí vamos a usar solamente la factorización para poder buscar x1 y x2.
donde dice que x cuadrado menos x menos 6 igual 0, donde tenemos que tener un valor a y un valor b. Primero la ley de los signos, menos con el signo más nos da menos. Dos valores, un valor a y un valor b, que al sumarlos nos dé menos 1 y que al multiplicarlos nos dé menos 6. Entonces menos 3 por 2 es menos 6 y menos 3 más 2 es menos 1. Acá tenemos x menos 3 igual 0, donde x1, ¿no es cierto? x1, el 3 está negativo, pasa a positivo, x1 igual 3. Por otra parte, el x más 2 igual 0 y x2 en este caso sería menos 2. X1 y X2 no importa cuál de los dos sea X1 o X2, lo que sí nos interesa es tener el valor de las X, o puntos en el eje X, que son dos soluciones reales y distintas según el discriminante. Enseguida tenemos que trabajar nosotros el vértice de la parábola, es decir, la parábola también tiene un vértice. Esta función que es x cuadrado menos x menos 6 tiene un vértice. Para calcular el vértice usamos la propiedad o la definición o la ecuación, como queramos decirle, pero mejor dicho, esta propiedad, que el vértice es igual a menos b partido por 2a. Esto corresponde al eje x. La función, esa función evaluada en menos b partido por 2a, es decir, evaluado en x, en ese valor que sacamos acá, vamos a tener el eje y. Entonces primero vamos a calcular el valor de x. Dice que x igual a menos b partido por 2a, ¿no es cierto? Menos b partido por 2a, donde menos b vale menos 1, ahí lo vemos, ¿no es cierto? Menos 1 dividido por 2a, el a vale 1, ahí está el 1. Eso nos da un medio, menos multiplicado con menos 1, un medio, 2 por 1, 2, ¿no es cierto? Un medio, o 0,5 en número decimal. Siempre es recomendable, ¿no es cierto?, para graficar en forma más rápida y entender la gráfica, es usar números decimales. También se puede graficar mirando fracciones en forma racional, pero más simple usando números decimales. Entonces el vértice, este sería el punto X. Este punto X sería un punto por donde pasa, especialmente vamos a considerar enseguida, es el X, el punto por donde pasa el eje de simetría. Entonces el b menos b partido por 2a es un punto en el eje X, en el eje de los reales, por donde pasa la línea paralela a el eje Y, al eje Y en este caso, o por sobre el eje Y. Entonces, el menos b partido por 2a es 0,5, aquí lo usamos como número decimal. La función evaluada en menos b partido por 2a la vamos a hacer enseguida, evaluando, ¿no es cierto?, la función, dice, en menos b partido por 2a, el b menos b partido por 2a es un medio o 0,5, usamos el 0,5 número decimal, 0,5 al cuadrado, porque es x cuadrado, 0,5 al cuadrado menos x, menos 0,5 y menos 6. 0,5 al cuadrado, eso da un valor, ¿no es cierto?, menos 0,5, menos 6, da menos 6,25. Vamos a hacer la demostración solamente de ese valor para entender, ¿no es cierto?, que estamos trabajando con números decimales. Entonces vamos a copiar acá 0,5 al cuadrado menos 0,5 menos 6. Estoy reemplazando el valor de x en la función, el valor de x en la función original. Eso da menos 6,25. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, el menos 6,25, y eso corresponde a la coordenada en y. Entonces 0,5 en x menos 6,25 en y. Esta función fue evaluada en el punto 0,5, que nos dio acá un medio. También se puede hacer así en forma de fracción, un medio al cuadrado, menos un medio, menos 6 como fracción. Un medio por un medio es un cuarto, menos un medio, menos 6. Entonces esto nos da 1 menos 2, aquí no se ve bien el valor, pero aquí 4 por 6, 24, 1 menos 2, menos 24, ¿no es cierto?, menos 24, aquí menos 24, menos 2, menos 26, más 1, menos 25 cuartos, y eso da menos 6,25. Entonces aquí el valor ahí es menos 24, porque el mínimo común es 4, 4 por 6, 24. Ahí tenemos las coordenadas del vértice. El eje de simetría, ¿no es cierto? El eje de simetría, también considerando la misma función que estamos trabajando,
la función que es fx, x cuadrado menos x menos 6. Nosotros sabemos que el eje de simetría es menos b partido por 2a, eso dio igual a un medio, igual a 0,5. Entonces el eje de simetría es muy importante porque es el punto, ¿no es cierto? Vamos a destacar eso, es el punto, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos destacar acá con alguna herramienta. Vamos a ver acá para tenerlas en consideración. Entonces el eje de simetría, ¿no es cierto? El eje de simetría es muy importante para nosotros, dado que es el punto en el eje X por donde pasa una línea paralela al eje Y. En este caso nos dio 0,5. Entonces el eje de simetría es 0,5, que debería ser acá, el 0,5, el punto 0,5 en ese punto. Y por ese punto 0,5, x igual a 0,5 pasa esta línea paralela que se llama eje de simetría, esta línea segmentada. Y tenemos, ¿no es cierto?, ya algunos elementos necesarios para ir graficando la función. El mínimo o el máximo, esta función tiene un mínimo, dado que la concavidad es positiva, las ramas se abren hacia arriba, entonces tenemos un mínimo, un punto mínimo debajo, ¿no es cierto?, debajo de la función, como una carita feliz, en el punto bajo es un mínimo, y el mínimo en este caso es en menos 6,25 según el eje Y. El eje Y, el mínimo es menos 6,25, que corresponde a la coordenada en Y. Pero el punto mínimo, ¿no es cierto? El punto mínimo como coordenada es en 0,5, menos 6,25. El 0,5, ¿no es cierto?, es el punto en X, que también representa la línea paralela, el eje de simetría, también representa una coordenada para graficar, y tomando el otro punto en el eje Y, que es menos 6,25, que lo calculamos nosotros también cuando hicimos el cálculo del vértice. Entonces tenemos todos los elementos numéricos para poder graficar. La parábola es cóncava positiva, nosotros la vimos, ¿no es cierto?, acá, la vimos acá la vemos, ¿no es cierto?, en esta gráfica que vemos acá. Aquí vamos a arreglar esto, aquí nuevamente, moviendo esto un poquito acá, ahí sí, ahí está bien. Entonces, esta función cuadrática, x cuadrado menos x menos 6, tiene dos raíces, que es x1 y x2. Esas raíces las calculamos nosotros recién, aquí están, cuando hicimos, ¿no es cierto?, la intersección con el eje x, ahí calculamos el x1 y el x2. ¿Ya? X1 y X2. En este caso usamos factorización. El X1 dio 3 y el X2 dio menos 2, porque el discriminante era 25 mayor a 0 y dijimos que eran dos soluciones reales distintas. X1 igual 3, X2 menos 2, son las dos raíces. Estas dos raíces las colocamos en la función cuadrática, la colocamos en el eje X, el menos 2 en X, menos 2,0, porque sabemos que el Y es igual a 0. Y 3,0. Entonces tenemos el punto 3 y el punto menos 2. Por ahí pasa la parábola, por esos dos puntos. Tenemos el vértice, que es 0,5 menos 6,25. Y también tenemos un punto importante, que es la intersección. La intersección dice que la parábola intersecta al eje Y en C igual a menos 6. Entonces, acá está el menos 5 y el menos 6 estaría por acá, ¿no es cierto? El menos 6 más menos estaría en este valor que estoy apuntando acá, ahí estaría el menos 6, por ahí pasa la intersección de la rama de la parábola con respecto al eje Y. Y ese valor, ¿no es cierto?, lo podemos ver, ¿no es cierto?, ahí ya en los cálculos que hemos hecho, y poder darnos cuenta que así funciona, ¿no es cierto?, la gráfica. Tenemos el vértice, el eje de simetría, que pasa por el punto 0,5, las raíces x1, x2, el menos 2, el 3, la intersección con el eje Y, reitero, en menos 6, y el vértice en menos 0,5, menos 6,25, cóncava positiva, ¿no es cierto?, y la función es y igual a x cuadrado menos x menos 6. Entonces esto sería como nosotros graficamos una función a partir, ¿no es cierto?, de todas las definiciones de la parábola.